gloria y la honra sea a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial. Mi deseo es que todos estén bien y vamos a empezar con el estudio de Apocalipsis. Pónganse todos bien, que ahí va. Estamos en la división 5, los juicios de las 7 trompetas, acontecimientos durante la gran tribulación. Capítulo 8, versículo 1 hasta el capítulo 11, versículo 19. Y estamos en el punto H, el triunfo final sobre la maldad, parte 4, un panorama general de las cosas que vendrán. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 14 al 19. Dice así la palabra del Señor. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande y grande granizo. A manera de introducción, el fin de los tiempos será un periodo de horror y tragedia. El mundo y su gente atravesarán una gran tribulación, una tribulación tal como el mundo nunca ha visto jamás. Escena tras escena de catástrofe y horror ya han sido vistos. Imagine lo que estaba experimentando Juan. Tenía que ver estas escenas y ser un testigo ocular de estos horrores. Este es el motivo por el cual aquí y allá, a lo largo de Apocalipsis, hemos visto a Cristo darle a Juan una escena de esperanza y de la gloria que vendrá. Esto es de lo que se trata este pasaje. Nuevamente, Juan necesita ser elevado y alentado. Por lo tanto, Dios le da un panorama general de lo que está por venir. Juan ve en forma de bosquejo la gloria con el horror. Esta es la imagen general de las cosas que vendrán. Las cosas que vendrán. En primer lugar, el tercer ay viene pronto. Esto es la séptima trompeta. Es el tercer ay. En segundo lugar, la escena 1. Este mundo se convierte en el reino de Dios. En tercer lugar, la escena 2. El Señor Dios Todopoderoso es aclamado. En cuarto lugar, la escena 3. Las naciones realizan una rebelión final y son destruidas. Y en quinto lugar, la escena 4, se abrirá el templo de Dios. Entonces vamos con el primer punto. El tercer ay viene pronto. Esto es la séptima trompeta. Es el tercer ay. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 14 al 15. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es la palabra del Señor. Por ay se quiere significar un periodo de extremo dolor, angustia, sufrimiento, aflicción y calamidad. Recuerde, habrá solo 3 ayes. El primer ay serán pues las criaturas de tipo langosta que hemos visto, ¿no? Demoníacas, que barren la tierra y atormentan a las personas. El segundo ay serán criaturas de tipo caballo, militares demoníacos,
que barren la tierra y matan a 1/3 de la población impía y mala. El tercer ay es la 7ª trompeta, los juicios que resultan del tronar de la 7ª trompeta. Pero note que cuando truena o suena la 7ª trompeta, no hay juicio, ni un ay. ¿Por qué? Porque se deben ver algunas cosas que antes de que los juicios verdaderamente tengan lugar. Los juicios y el ay de la 7ª trompeta son en realidad los 7 juicios de las copas. Esto es la 7ª trompeta. Sonará 7 juicios más y estos serán muchos peores que cualquiera de los juicios que recaigan sobre la tierra. De hecho, los juicios de las copas traerán el clímax de la historia humana y el final de los tiempos como lo conocemos. Pero primero, como ya se dijo, hay algunas cosas que debemos ver y comprender. Y la primera es sumamente interesante. Es un panorama de los acontecimientos que todavía falta que sucedan en Apocalipsis. Este pasaje da un salto hacia adelante y nos muestra que en un amplio resumen que ocurrirán en los siguientes 10 capítulos de este gran libro. Dios preparó el corazón de Juan para los terribles acontecimientos que todavía le serían revelados. Lo preparó demostrándole que Dios triunfará sobre la maldad y que establecerá su reinado por siempre. Dios le dio a Juan y nos da a nosotros 5 escenas de lo que está por venir. El segundo punto viene la escena 1. Este mundo se convierte en el reino de Dios. Dice así, Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la escena 1. Dice que los reinos de este mundo se han convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. El tiempo griego es pasado, los reinos se han convertido en el reino del Señor. La escena pega un salto por sobre toda la historia y nos muestra a nuestro Dios y a su Cristo reinando sobre todo el mundo. Todos los reinos de este mundo se han terminado y todas las personas de la tierra viven y trabajan como ciudadanos del reino de Dios. Actualmente, en nuestros días, los gobiernos humanos involucran autoridad, gobierno y reinado. Algunas autoridades terrenales y gobernadores son buenos y algunos son malos. También involucran leyes. Las leyes terrenales favorecen a algunas personas y tratan injustamente a otras. También hay trabajo. Algunos tienen trabajo y otros no. Otros gobiernos en sus economías, que algunas economías terrenales son sanas y otras son malas. Protección. Algunos gobiernos terrenales protegen a sus ciudadanos. Otros los maltratan y los esclavizan. Provisión. Algunos gobiernos terrenales proveen a sus ciudadanos y ayudan a sus ciudadanos a que se provean a sí mismos y otros no. Servicios. Algunos gobiernos terrenales brindan buenos servicios para su gente, tales como caminos, servicios de alcantarillado, agua, trabajos y cuidados sanitarios, o bien brindan un servicio malo también. El punto es este: los gobiernos terrenales son imperfectos, débiles y no son capaces de hacer realidad el sueño o la utopía para el hombre. Los gobiernos terrenales están inundados con los pobres, los hambrientos, los sin techo, los enfermos, los egoístas, los ricos, los orgullosos, los ladrones, los asesinos y todas las demás maldades e imperfecciones que esclavizan a los ciudadanos de este mundo. Los gobiernos terrenales se concentran en esta tierra y en todos los placeres y posesiones
de esta tierra y en la guerra y en los conflictos. Esto se aplicará particularmente en el fin de los tiempos bajo el anticristo. El mundo estará contaminado de pecado y maldad y egoísmo y codicia, guerra y conflicto. Pero este no es el final, este es el mensaje glorioso de este punto. Los reinos de este mundo se convertirán en el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Dios va a reinar en el mundo y traerá el cielo a este universo. ¿Cuándo? Durante el milenio, un periodo de 1000 años en que Jesucristo regresará a esta tierra y reinará sobre las naciones y la gente de la tierra. Aquí hay un pensamiento, simplemente piense, la utopía, el sueño, lo perfecto viene a la tierra, vienen la paz y la prosperidad. Ya no habrá hambre, sed, falta de techo, enfermedad, guerra, homicidio, ni ninguna de las otras maldades sobre la tierra. Pero note, la utopía solo vendrá cuando Jesucristo regrese a reinar sobre la tierra. El hombre fracasa y fracasa en sus intentos por limpiar el mundo y establecer la paz. Pero Dios ama al hombre y lo ama con todo su corazón. Por lo tanto, Él va a ayudar al hombre. Dios va a enviar a su querido Hijo de vuelta a la tierra para establecer paz y prosperidad para todos. Dios hará por el hombre lo que el hombre tan difícilmente ha fracasado en hacer. Esta es la gloriosa promesa de este pasaje. Apocalipsis 12, versículo 10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, dice: Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Daniel capítulo 4, versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Nuevamente Daniel 7:13 dice: Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado el dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es lo que dice la palabra del Señor. Ahora pasamos al tercer punto, la escena 2. El Señor Dios Todopoderoso es aclamado. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 16 al 17 dice: Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de su Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esta es la escena 2. El Señor Dios Todopoderoso es aclamado. Tan pronto como el ángel dio una visión del futuro que mostró la victoria de Dios, los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros ante Dios, adoraron y lo alabaron por 3 cosas. Primeramente, alabaron a Dios como el Señor Dios Todopoderoso. Él merecía ser el Señor y el Maestro, el regidor sobre todas las vidas. Dios, Él era el creador y hacedor de todo, y Él era el único que merecía ser adorado. Todopoderoso, Él era omnipotente, esto es,
todo poder y Él puede hacerlo todo y siempre será capaz de ejercer su voluntad. En segundo lugar, lo alabaron como el Señor, que es el que era y que ha de venir. Es decir, Él es el eterno, Él es el que existe ahora, que siempre existió y que siempre existirá. El Señor Dios posee vida por los siglos de los siglos. Por lo tanto, Él es capaz de dar vida a quien Él desea. En tercer lugar, le alabaron por retornar su poder del mundo y comenzar a reinar en su lugar correcto. Dios permitió a Satanás que tuviera acceso al mundo y al hombre. Desafortunadamente, el hombre ha elegido seguir a Satanás en lugar de Dios. Pero no todas las personas. Algunas personas han hecho exactamente lo que Dios quiso. Han elegido libremente creer en Él y seguirlo. Han elegido libremente amar supremamente a Dios. El resultado ha sido un mundo habitado por una masa de personas que niegan e ignoran a Dios por solo algunas personas que se centran en Dios. Y lo inevitable ha sucedido. El egoísmo y la codicia y la lascivia que engendra la gente que se centra únicamente en sí misma ha consumido el mundo. El mundo está arruinado con tanto pecado y maldad que los problemas se han vuelto tan enormes que ya no pueden resolverse. Pero note, Dios los resolverá. Esta es la declaración de la alabanza de los 24 ancianos. Acaban de observar la escena del futuro, la escena en la que Dios ha retornado su poder sobre el mundo de Satanás. Han observado el gobierno del amor de Dios y de la justicia sobre la tierra. Dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 también dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Salmos 24:10 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Pasamos ahora al cuarto punto, escena 3. Las naciones realizan una rebelión final y son destruidas. Apocalipsis capítulo 11 versículo 18. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Es la palabra del Señor. Estamos en la escena 3. Las naciones realizan una rebelión final contra Dios, serán destruidas y enfrentarán el juicio eterno de Dios. Note aquí 5 puntos. Primeramente, habrá una rebelión final de las naciones en contra del Señor Jesucristo al fin del milenio. El reinado de 1000 años de Cristo sobre la tierra. El diablo y sus seguidores intentarán vencer a Cristo y a sus seguidores en una última batalla en la tierra. Recuerde, Cristo reinará en la tierra durante 1000 años y ese es un periodo muy largo. Después del periodo de 1000 años, las personas harán lo que hacen con tanta frecuencia. Se volverán apagados y letárgicos ante Cristo y su poder y ante su llamado y voluntad. Por lo tanto, cuando Satanás se libere para tentarlos y conducirlos, muchos intentarán luchar contra Cristo y sus seguidores. El resultado será rápido y catastrófico para todas las naciones impías y la gente de esta tierra. Apocalipsis 20, versículo del 7 al 10 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión
y saldrá y engañará a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En segundo lugar, también caerá la ira de Dios. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En tercer lugar, los muertos serán juzgados. En Mateo 25, 31 al 32 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En Hebreos 9:27 también dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En cuarto lugar, los buenos serán recompensados, esto es, los creyentes, los profetas y los que temen el nombre de Dios. Mateo 5, 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. En el Evangelio San Lucas, capítulo 6, versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. En quinto lugar, los destructores de la vida humana verán sus propias vidas destruidas. Como dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 7 al 9, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí hay un pensamiento. Esta es una fuerte advertencia para todos nosotros, una advertencia que debe seguirse ahora o bien estaremos destinados por toda la eternidad. Una persona no debe unirse a los que se rebelan en contra de Dios. Si se rebela en contra de Dios, entonces deberá enfrentar a Dios como un rebelde que se opone a Dios y que lucha contra el reino de Dios. También la ira de Dios caerá sobre los que se rebelan en contra de Dios. También los muertos se enfrentarán a Dios, todos los muertos, toda persona que haya vivido o que vivirá, todos se enfrentarán cara a cara con Dios. También vemos los divinos será recompensado. Todos los que temen el nombre de Dios serán grandemente recompensados.
También los impíos y los malos serán destruidos. Todos los que destruyen la vida humana, su propia vida o la vida de otros serán destruidos. Y finalmente, el quinto punto, la cuarta escena, se abrirá el templo de Dios. Apocalipsis capítulo 11, versículo 19 dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo». Esta escena, la escena 4, dice que se abrirá el templo de Dios. Esta es la imagen de la eternidad. Dios morará con los suyos en su templo, en todo el universo. Entonces se conocerá que sus promesas son ciertas y se experimentará su majestad. Primeramente, hay un templo celestial a partir de la cual se modelaron el templo terrenal y el tabernáculo. Las Escrituras lo dicen claramente. En Éxodo capítulo 25, versículo 20 dice: «Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, uno frente al otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines». En Hebreos 9:23 dice: «Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos». Esto es algo maravilloso, dado que significa que nuestra adoración terrenal ha sido modelada a partir de la adoración celestial. Sin embargo, nunca debemos olvidar que el eterno, los nuevos cielos y la tierra no tendrán templo en él. Lehmann Strauss dice bien: «Cuando la nueva Jerusalén baja del cielo, se la llama la ciudad santa». Y Juan dice expresamente: «Y no vi en ella templo». Cuando se cumplan las escenas del capítulo 21, no habrá necesidad de un templo como un lugar de adoración. Si todos fuéramos santos en la tierra, ahora no habría necesidad de un templo, de un local. Jesús dijo: «Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». La verdadera adoración es un asunto del corazón. Amén. También William Barclay lo expresa de esta manera: «El templo es abierto, pero hay más que eso. Se ve el arca de la alianza». Ahora, el arca de la alianza estaba en el santo de los santos, el interior de cualquiera persona nunca visto, y en el cual incluso el sumo sacerdote solo ingresaba en el día de la expiación. Esta visión involucra la apertura del templo e incluso la apertura del Santo de los Santos. Esto solo puede tener un significado. Debe significar que ahora la gloria de Dios será plenamente desplegada. Eso que era un secreto será revelado. Eso que ningún hombre ha visto será abierto a la vista de los hombres. Toda la gloria de Dios va a explotar sobre los hombres. ¿Por qué la referencia especial al arca de la alianza? ¿Por qué? Esto es para recordar a las personas sobre el pacto especial de Dios con su propia gente. Originariamente, ese pacto había sido realizado con el pueblo de Israel, pero el nuevo pacto es el pacto en Jesucristo, con todas las naciones que aman y creen en Jesús. Esto significa que en el despliegue total de la gloria de Dios, en la destrucción de los enemigos de Dios, Dios recordará su pacto y Dios será verdadero con los suyos. Cualquiera sea el terror y cualquiera sea la destrucción que esté por venir, Dios no romperá el pacto que ha hecho con su gente y no será falso con sus promesas. Por lo tanto, la imagen es una imagen de la venida de la gloria plena de Dios, que es una
amenaza terrible para los enemigos de Dios, pero una hermosa promesa para la gente del pacto de Dios. Amén. Es algo maravilloso. Dios lo tiene todo en control, ¿verdad? Tanto el presente ahora, Él tiene el control de todo. Y nosotros debemos estar confiados en Él, con mucha esperanza en Él. No hay por qué temer lo que sucede en este presente y aún en el futuro, porque el Señor es el Señor del pasado, del presente y del futuro. Amén. Esto ha sido un panorama antes de que empiece a acontecer otros acontecimientos de Apocalipsis. Y lo que quiero decirles es que ustedes son bienaventurados, porque han leído, han escuchado y ahora es de ponerlo en práctica. Amén. Voy a invitarles a orar en estos momentos. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra no vuelve a ti vacía. Gracias por dejarnos la Biblia y dentro de la Biblia este libro de Apocalipsis. Gracias porque tú no nos has dejado con incertidumbre, sino que tú nos has explicado lo que va a suceder en el futuro. Todo un libro nos has dejado para poder nosotros estar enterados de lo que va a suceder en el futuro. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú piensas en nosotros. Gracias, Señor, por ser tus hijos. Pero también te pedimos que tú ores en la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Que vengan a ti en estos momentos, en este tiempo. Que, Padre eterno, se conviertan y se arrepientan. Porque tú vienes pronto, porque estos acontecimientos pronto van a suceder. Se está cumpliendo lo que tú dices en tu palabra, que habrá guerra y rumores de guerra. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos y lo estamos viendo. Se está cumpliendo tu palabra. Gracias, Señor. Lo que tú dices en tu palabra se cumple. Y también dice que un día vamos a estar contigo, Señor. Gracias, bendito Dios. Y nosotros creemos a tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.